siervos, no había el término de los esclavos, pero él traía siervos que le servían, o personajes como Garrido, que participa en la conquista, en los procesos de conquista de Honduras, que eran personas africanas, ¿no? que jugaron roles determinantes. La primera persona que sembró trigo en México también fue un afrodescendiente. Entonces, cuando uno empieza a revisar la historia, es increíble porque están desde el momento de la llegada de los castellanos. En el 92 se estaba preparando el aniversario de los 500 años del descubrimiento de América y en Santo Domingo, y estaban asustados porque revisando en la casa de Colón encontraron grilletes. Y claro, pues se estaba diciendo que había una presencia forzada de población arrancada de su territorio, y estaban asustados porque claro, ya no podían hablar del encuentro de dos mundos, porque desde esa perspectiva era un encontronazo, no era un encuentro. En realidad, cuando uno empieza a revisar los padrones, los números de población en Guatemala, uno se asusta. Empieza a encontrar primero una serie de términos que abundan: congos, mandingas, bran, yorubas, están los violos, los mañón, una cantidad de términos, y empiezan a aparecer números significativos. Se habla, por supuesto, de piezas. Es un término totalmente peyorativo para referirse a los seres humanos. Y es un término peyorativo porque se usa precisamente para investirlo en esa dinámica de esa población que ha sido arrancada y traída de manera forzada al continente. Los destinos de la población afrodescendientes al Nuevo Mundo, y en Guatemala particularmente, fueron múltiples, y sus raíces están ahí, se pueden identificar, cuando uno navega un poquito las puede ubicar. Sin duda el primer destino es el sistema de plantación, y fundamentalmente hablo de los hogares de añil y los sistemas de plantación de la caña de azúcar. Y bien sabemos que en el resto de América, en las islas, en Jamaica, en San Vicente, en Dominica, las plantaciones de azúcar fueron el móvil que permitió esta acumulación originaria de los europeos, de una manera fantástica desde la cosmovisión de ellos, desde su mirada de acumular dinero, por ejemplo, a trabajar a oro, ¿no? A terceros, ¿no? Entonces, un proceso de acumulación originaria realmente que descansa sobre bases falsas. Pero si uno mira hacia las áreas donde estuvieron las fincas de azúcar, fundamentalmente, ahí están esas raíces. Una de las más importantes es de Mamatitlán. Los dominicos tenían ahí su sistema, sus cultivos de caña, y uno ve hacia Mamatitlán, y el día de hoy la gente de Mamatitlán reconoce, mucha gente que reconoce un ancestro africano, tiene una historia africana. Cuando uno va al gimnasio de Mamatitlán, está la bengala, y dice que la bengala es el fruto del nacimiento de la población indígena con el encuentro de las poblaciones africanas. Y está claro ahí, eso, digamos que la memoria se ha encargado de dar permanencia a esto, y nosotros nos tocará darle continuidad a esta historia de la presencia de la población afro en Mamatitlán. La otra gran finca que produce azúcar de una manera significativa es en San Jerónimo, que hoy en día pues, es un lugar donde se encuentra un museo sobre la población afrodescendiente, y se recuerdan los macheños, como se recuerdan hasta el día de hoy, recuerdan un pasado afro-guatemalteco. Y eso, cuando uno revisa pues, el número de población, pues va a encontrar que hay una presencia significativa de población africana en estos sistemas
en las granjas, en las fincas estas. Por supuesto también estaban, los destinos fueron inicialmente los sistemas de hacienda, y en el caso de las mujeres pues se quedaron siempre en las vías, en las ciudades, y rápidamente ingresaron a las casas de los españoles. Y esto hace que aparentemente la población mulata empieza a aparecer los términos de los mulatos, los valores siempre se encargaron de ir negando a la población negra, la población africana. Lo puede decir de una manera sistemática, pero cuando uno va encontrando los números de población en la casa de los españoles, pues encuentran que la población mulata o los negros libertos están creciendo de una manera destacada. Yo les recomiendo que se lean o que vayan consultando. Es un libro grueso, el libro de Santiago de Guatemala, Historia Social y Económica de Santiago de los Caballeros, el libro de Christopher Lutz, que es una historia social y demográfica, porque nos sorprende, nos va a sorprender. Es un libro que nos está diciendo que al final de 1650 a 1850, a mediados del siglo XIX, la población afrodescendiente es clara, es significativa. Y cuando uno está en Santiago de los Caballeros, hoy en antiguo Guatemala, y visita barrios como el barrio Chipilapa, pues era el barrio de la población afrodescendiente de una manera destacada. Los rangos que Christopher Lutz da en su historia social y demográfica son increíbles, porque vuelvo a insistir, no eran los españoles, no fue ni siquiera la población indígena, sino fueron los afrodescendientes, la población más destacada de Santiago de los Caballeros. Y sin duda su personaje más insigne pues fue el fontanero mayor, que fue Joseph de Porres, y todos los descendientes de la familia Porres, que fueron los encargados de los trazos urbanos, eran los encargados de la fontanería. La platería más destacada que se vivió en Santiago de los Caballeros, en antiguo Guatemala, fue la población afrodescendiente, y en una serie de actos danzarios como los bailes de toritos. Cuando uno lo ve, el baile de toritos lo que nos muestra es la sociedad colonial, y ahí vamos a ver que están siempre los mayordomos, los caporales, luego están los negros y los vaqueros. Entonces encontramos en la jerarquía, en la estructura social, digamos, que la población afrodescendiente está y que está ocupando rápidamente puestos de ascenso. Hay que reconocer que fue una población con una movilidad social de primer orden. Nos tenemos entonces en las fincas, en los procesos de la construcción del azúcar, los tenemos como vaqueros en las haciendas de ganado, los venimos a encontrar en la casa de los españoles, en la casa española, pero también empezamos a encontrar poblaciones cimarronas que no se habían estudiado. Resulta que la barra de Tulate, primero la vía de La Gomera, este pueblo que está en Escuintla, es un pueblo reconocido en los textos como un pueblo de población afrodescendiente. Pero muy cerca, llegando hacia la costa, en la parte de Tulate, estaba la salina de los cimarrones de Tulate, y eran reconocidos por las autoridades. Entonces empezamos a dibujar que realmente en la costa pacífica de Guatemala la presencia afrodescendiente está ahí, y que están jugando roles determinantes. Nunca se pensó mucho en procesos de cimarronaje en Guatemala, pero claro, la historia no ha abordado esto, y entonces no aparece. Por ejemplo, muy cerca de Lestor hay un pueblo que hasta el día de hoy es una comunidad quechí que se llama Bongo, y que era otra comunidad de cimarrones. Y los cimarrones, pues bien sabemos nosotros que pues son estos pueblos que se lanzan a la montaña a vivir su proyecto libertario. Se arrancan las cadenas y se van a vivir en libertad. La sociedad cimarrona es fantástico, el estudio de la sociedad cimarrona, porque es una sociedad
que debe estar lo suficientemente alejada para crear sus procesos libertarios, para procesar sus procesos de autonomía, pero a la vez debe estar lo suficientemente cerca para poder generar pillaje, para poder generar asaltos, para poder generar trueques, intercambios con las comunidades cercanas. Entonces me parece interesante porque pues empezamos a encontrar que las poblaciones afro también están jugando roles determinantes. En otras partes, por ejemplo en Honduras, la minería es central y la traída de población negra a trabajar en la minería está ahí, es destacable. Hasta el día de hoy se reconoce que en el reino de Guatemala, que es el que conocemos, digamos, como el espacio que los españoles ubican en la Capitanía General, las poblaciones africanas se están ubicándose, se están construyendo. Todavía en 1750 están llegando de manera significativa para construir el puerto de Omoa y están teniendo una presencia ahí. Yo voy a cortar por cuestión de tiempo, pero es importante, quiero contarles que la parte de la historia colonial que no ha sido abordada es un tema que está esperando que se trabaje con precisión. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. Yo quizá la sorpresa que más destacaría es precisamente la región de Jutiapa, la región del Oriente, que hoy nos conocemos como mestizos, como ladinos. Y es que resulta que a la altura del siglo XVIII, siglo XIX, el término ladino empieza a ser un término que se usa con mayor facilidad porque es un término que se presta para la movilidad social. Y entonces empieza a usar, que siempre se pensó que los ladinos eran para los, digamos, ese resultado de la fusión de españoles con población indígena. Pues resulta que cuando uno empieza a ver los padrones, no, se están refiriendo precisamente a las poblaciones afrodescendientes, a ese proceso de mestizaje que en el oriente de Guatemala debió ser inédito. Uno cuando lee eventualmente algún documento encuentra pues, que era el mismo Congo, que las poblaciones estaban ahí, que eran los mandinkas, que eran carabalíes, que estaban trabajando como vaqueros y que claro, en un proceso de mestizaje, pues el fenotipo, la deriva genética va modificándose, pero la memoria va dejando ahí protoplasma. Esto tradicionalmente es lo que la historia ha definido como la población negra colonial, pero tengo que recordar y advertir que realmente todos estos términos son términos también etiquetas de dominio, etiquetas de dominación, y que finalmente corresponden a ustedes, a su colectivo, a su lucha, a su búsqueda, ir descolonizando estos términos para poder ubicar desde otra forma, desde otra visión